Bienvenidos nuevamente a otro video. Mi nombre es Adriana Fernández, soy consultora de inmigración canadiense. Yo les quiero aclarar una duda y un detalle con respecto a lo que es nominaciones provinciales, porque esto me ha pasado mucho, me han preguntado mucho todo el año pasado sobre esto. Cuando ustedes ven la página de nominaciones provinciales en Canadá, cada provincia tiene un sitio web específico, a diferencia de lo que es inmigración federal, es decir, programas que son a nivel federal o a nivel nacional. Las provincias tienen sitios web específicos para cada una para lo que es nominación provincial. ¿Qué es la nominación provincial en Canadá? Es un proceso por el cual la provincia, si cumplís con ciertos requisitos de empleo, experiencia laboral, estudios, idioma, etc., te recomienda o te da la nominación o te recomienda en forma de nominación provincial ante el gobierno federal para que puedas pedir tu residencia permanente. Aclaro esto porque en muchos casos van a las provincias y creen que la provincia les da la residencia permanente. No. La provincia te nomina y luego aplicas ante el gobierno federal. ¿Cómo funciona esto? En muchas provincias tienen distintos streams o pathways o caminos a la nominación. En algunos casos son vías regulares y en otras son vías express entry. Muchos de ustedes están confundiendo la nominación vía express entry de la provincia, ¿sí?, creyendo que es una nominación vía express entry provincial. No. Cuando ustedes leen stream regular o express entry, en algunos streams, cuando digo streams me refiero en algunos caminos a la nominación provincial, las provincias tienen opción express entry. ¿Qué es la express entry? La misma express entry federal. Cuando ustedes leen BCPMP express entry o regular, lo que están optando es por el sistema de puntos express entry. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque una cosa es aplicarla en la vía regular con un proceso de entre 16 y 22 meses para obtener la residencia permanente vía nominación provincial, es decir, calificás con experiencia laboral, estudios en la provincia determinada, aplicás, te nominan, eso tardará unos 6 meses, más lo que demoraste en cumplir los requisitos de experiencia laboral y estudios, por ejemplo, un año y medio, 2 años, te nominaron y luego aplicas a la residencia permanente y te demora un año más, un poco más de un año o 2 años. Un proceso que puede demorar entre 2, 3, 4, 5 años y quizás más, dependiendo de la provincia, dependiendo de tu perfil y tu grupo familiar. Entonces, cuando van a optar por vía regular o vía express entry, si van a optar por la vía express entry, que en algunos caminos de nominación y en algunas provincias tienen opciones regulares y no express entry, y en otras provincias tienen, por ejemplo, caminos que solo tienen express entry y en otras que solo tienen nominación regular. ¿Cómo decidís si querés la nominación vía express entry o no? Fácil. Si no calificás para el sistema express entry, que requiere un CLB 7 y tiene puntos elevados, ¿sí?, a menos que te nomine la provincia y obtengas la nominación que te da 600 puntos, por la vía express entry no vas a poder optar. Ahora, si no llegas con los puntos, la nominación provincial te completa y te da los 600 puntos. Pero si no llegas con el idioma, no podés calificar a través de la Express Entry. La Express Entry pide CLB 7, que es un mínimo de idioma. Y a veces en la nominación provincial se te pide un CLB 4. ¿Qué es un CLB o CLB? Lo expliqué en otro video. Es el estándar de idioma canadiense mínimo. Si vos no cumplís con el estándar mínimo de la Express Entry en lo que es idioma, no podés crear un perfil Express Entry y utilizar la vía Express Entry en cuanto a la nominación provincial. Pero quiero aclarar que donde leen Express Entry en las provincias y en los sitios web de las provincias, esto se refiere a la Express Entry federal. No existe dentro de la provincia una Express Entry que te dé la residencia en la provincia. Las provincias no dan tu residencia, no te otorgan la residencia. La residencia te la otorga el gobierno federal. Al igual que leen y ven en muchos videos, te doy trabajo o te traigo o lo que fuera. Los únicos que te pueden dar un permiso de trabajo son las autoridades de Inmigración Canadá. Los oficiales de inmigración te pueden aprobar o no un permiso de trabajo. Es decir, que el único que te puede emitir un permiso de trabajo es Inmigración Canadá. Lo mismo para la residencia permanente. En cuanto a que te traen, nadie puede traerte a Canadá más que vos mismo cuando sacás un pasaje y cuando pagás, cuando te subís al avión. El avión te trae a Canadá, aterrizás, buscas oportunidades, ya sea como turista, como estudiante o como trabajador. Trabajar en Canadá no te asegura la residencia permanente.
todavía tenés que cumplir con ciertos requisitos. Independientemente de si hayas conseguido o no un permiso de trabajo y estés trabajando en Canadá temporalmente, si no tenés un nivel secundario completo, la mayoría de las provincias te van a pedir un mínimo de un secundario completo para poder obtener una nominación provincial. Es decir, que si no calificás para programas federales de inmigración, a nivel nacional, me refiero con federales, porque los puntos son muy elevados y los requisitos son muy estrictos, quizás podés calificar para una vía provincial. En las provincias igualmente se te piden ciertos requisitos mínimos de estudios y de edad. En algunas se puede calificar hasta con más de 40 años para una nominación provincial. Pero tengan en cuenta que cuando tienen una edad muy avanzada, 49, 50 años, aunque las provincias destaquen que hasta esa edad podés aplicar, los puntos bajan muchísimo. En algunos casos, por 49, 50 años, las provincias no te dan puntos, lo cual implica que podés haber enviado un perfil para pedir una nominación provincial, pero estás compitiendo con candidatos que tienen 30, 40 años, un montón de educación, y es difícil que la provincia a veces te nomine. Por eso, tener estudios, ser residente temporal, vía empleo o trabajo, es decir, vía empleo o estudios, no te asegura la nominación provincial ni la residencia. No hay nada en la ley de inmigración canadiense que garantice darte la residencia permanente porque estudies o trabajes en Canadá. Sí, la vía estudios es la más directa y la más, digamos, facilitada para ir a un camino de residencia permanente porque te actualiza el idioma. Si sabes idioma, lo mejorás mientras estudias, te permite trabajar temporalmente y después obtener, por ejemplo, un Post-Graduation Work Permit o permiso de trabajo posgraduación para poder calificar para programas. Pero ninguna de estas vías te asegura la residencia permanente. Tampoco el sponsor familiar. El sponsor familiar, ya sea por matrimonio, common law, sponsor de abuelos, hermanos, todavía es un proceso de residencia que requiere probar ciertos requisitos como, por ejemplo, que no tenés récord criminal, que no tenés cuestiones médicas severas. Todos los procesos de inmigración a Canadá son exhaustivos en cuanto a lo que es requisitos, son muy estrictos y se deben cumplir. Por eso, cuando te venden un programa de estudios, tenés que asegurarte que es el mejor programa de estudios que califica para un Post-Graduation Work Permit para poder extender tu estadía en Canadá y trabajar, y con esa experiencia laboral post-graduación poder calificar a programas de inmigración permanente. ¿Estudiar idioma da permiso de trabajo en Canadá? No, pero hay excepciones. Hay casos en los cuales como estudiante full-time de idioma han recibido autorización. No quiere decir que esto aplique a todos los casos. Entonces, para poder trabajar en Canadá vía estudios, tenés que elegir el programa correcto que sea elegible en lo posible para un Post-Graduation Work Permit. ¿Por qué? Porque a veces venís a estudiar a Canadá, trabajás como excepción a la ley, se te permite trabajar como estudiante full-time, pero no tenés un permiso de trabajo formalmente o propiamente dicho. Entonces, esa experiencia laboral como estudiante no te sirve para calificar después para programas permanentes de inmigración federal o provincial. Por eso, siempre cuando vas a elegir un programa de estudios, abajo les dejo enlace para mi colega agencia de estudios registrada aquí en Canadá, que los puede ayudar a seleccionar el programa correcto. No se dejen vender un programa de estudios que no sea elegible para un Post-Graduation Work Permit, y tampoco se dejen vender programas de estudios de idioma solamente si pueden costear un programa de estudios con Post-Graduation Work Permit. No malgasten su dinero en estudiar solo un idioma y después intentar quedarse en Canadá de cualquier otra manera, porque es la manera incorrecta. Si tienen los fondos para estudiar en Canadá y tienen el nivel de idioma para hacerlo, las universidades les piden ciertos requisitos para estudiar y obviamente les van a pedir que puedan entender el idioma. Si no tenés un nivel de idioma acorde, no puedes estudiar. En muchos casos no se recomienda, y no recomiendo para nada, que utilices la vía de estudiar idiomas para venir a trabajar a Canadá. Si lo que querés es trabajar en cuanto a lograr la residencia permanente en Canadá, tenés que elegir un programa de estudios que sea elegible para un permiso de trabajo posgraduación o Post-Graduation Work Permit. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estudiar y trabajar no te da o no te ayuda a calificar a la residencia permanente. ¿Por qué? Porque como estudiante lo que tenés es un permiso de estudios, no un permiso de trabajo propiamente dicho. Por lo que, por excepción a la ley, vas a poder trabajar mientras estudias,
pero esa experiencia de trabajo no cuenta para calificar para programas de nominación provincial o federales permanentes. Sí cuenta el permiso de trabajo posgraduación, es decir, si trabajas posgraduación, con ese permiso de trabajo, esa experiencia laboral sí cuenta para nominación provincial o programas de residencia permanente a nivel federal. Pero si estudias en cualquier programa postsecundario, en un college, lo que fuera, que no tiene elegibilidad para un permiso de trabajo posgraduación, una vez que te gradúas, una vez que te recibís, no podés aplicar un permiso de trabajo posgraduación, vas a tener que extender tu estadía de alguna otra manera. ¿Por qué? Se te va a terminar ese permiso de estudios, vas a tener que comprar otro programa de estudios, lo cual es muy costoso, o buscar una vía empleo, buscar una oferta laboral, lo cual es muy difícil, tenés que extender tu estadía. Entonces, lo recomendable es que cuando van a hacer una vía de estudios, si tienen los fondos, elijan pagar un poco más, pero elegir el programa correcto. Abajo les dejo un enlace, asesórense con mi colega experta en la vía educativa, asesórense bien con expertos en educación. No se dejen vender por agencias fuera de Canadá cualquier programa ni cualquier vía de estudios para simplemente viajar a Canadá a estudiar, porque después no pueden quedarse, van a tener que volverse o van a tener que desembolsar más dinero para comprar otro programa de estudios. Lo he visto pasar muchísimo. Si van a estudiar y van a invertir un montón de dinero en Canadá, elijan el programa de estudios correcto. No les asegura tener un permiso de trabajo posgraduación, poder calificar a la residencia permanente. Todavía tienen que haber cumplido con el programa de estudios, luego poder calificar para aplicar a ese Post-Graduation Work Permit o permiso de trabajo posgraduación y luego con puntos calificar a nominación provincial en la provincia seleccionada, donde estudies es lo más recomendable, donde estudies y trabajes es la provincia recomendada y te tenés que quedar en esa provincia si obtenés nominación provincial. Si obtenés residencia por nominación provincial en una provincia específica, por lo menos hasta la ciudadanía, es recomendable quedarse en esa provincia. Luego de obtener la residencia permanente, se supone que puedes trabajar y residir en cualquier parte de Canadá, siempre y cuando no hayas logrado la residencia permanente vía nominación provincial, lo cual te obliga con esa provincia a establecerte económicamente allí. Quería aclarar esto porque me lo han discutido y sí es posible, no es por regla general, pero hay casos que lo han logrado, que han aplicado. No es la regla general y normalmente no es recomendable que lo hagas. Si vas a venir a estudiar temporalmente idioma para poder después hacer, es decir, a manera de pathway para poder vincularlo a un programa de estudios, bárbaro. Pero si vas a estudiar solamente idiomas para después quedarte a la residencia permanente, no es la vía recomendable. Solamente es recomendable estudiar idioma cuando querés estar temporalmente, visitar el país y aprender el idioma para volverte a tu país. Si vas a utilizar la vía del idioma, puedes tomar un curso de idioma, venir a conocer empleadores y hacer contactos para poder en el futuro decidir si querés trabajar en Canadá, obtener una oferta laboral de un empleador canadiense y quizás contactarte en persona con gente aquí en Canadá. ¿Es una estrategia para poder conseguir una oferta de empleo a futuro en Canadá? Sí lo es, pero no es la mejor estrategia para que vengas y te quedes a residir permanentemente. Si usás la vía estudios con programa postsecundario, universitario, lo que fuera, siempre elegible para permiso de trabajo posgraduación. Eso te da el tiempo suficiente como para calificar luego a una residencia permanente con puntos por experiencia laboral, educación, estudios, educación, edad, etc. Para vos y tu grupo familiar. Uno trabaja, el otro estudia o ambos trabajan y uno estudia, con o sin hijos, además de que con un programa de idioma no le podés dar el beneficio a tu pareja de que trabaje. No vas a ser un estudiante full time que tiene permitido trabajar, entonces tu pareja no puede obtener un Open Work Permit en esa combinación. Tampoco si te inscribís en un programa en una institución no pública. Es decir, si te vas a inscribir en un programa de estudios que sea Post-Graduation Work Permit Eligible o que te dé un permiso de trabajo posgraduación, siempre y cuando lo hagas en una institución pública, tu pareja podrá obtener o no un Open Work Permit o un permiso de trabajo abierto. Tu pareja puede trabajar para la residencia mientras vos estudiás. Entonces, siempre elijan el programa de estudios correcto. Si van a desembolsar un montón de dinero para viajar a Canadá, en lugar de ahorrarse en muchos casos $5,000
por un programa u otro, elijan el programa más caro y el que más beneficios les dé. Eso es lo más recomendable. Sí, es muy caro, pero en lugar de ahorrarse unos pesos más o menos, elijan el programa más caro y el que mejor los acomode para la residencia permanente. Eso es todo, quería aclarar estas dudas. Que empiecen el año con todo, como les dije ya en otro video. Si necesitan asistencia legal para permisos de estudio, de trabajo, sponsor o lo que fuera, van abajo, hay enlaces de contacto. Si necesitan elegir un programa de estudios para enrolarse en una escuela, obtener la carta de aceptación y después venir con Argentec a hacer su trámite de visa o permiso de estudios, primero van al enlace, se comunican con los enlaces de opciones de educación, se asisten con un experto en educación, con mis colegas, y luego vienen a mí con la carta de aceptación de la escuela, eligieron el programa, se anotaron, los aprobó la escuela y con eso recién podemos iniciar un proceso de permiso de estudios. Por favor, utilicen agencias de inmigración autorizadas dentro de Canadá. Sabemos que fuera de Canadá, incluido en mi país de origen en Argentina, hay personas tramitando permisos de estudios, visas de turismo, visas de estudios, hasta restauraciones de estatus. Están haciendo todo tipo de trámites que son ilegales porque no tienen permiso del gobierno canadiense. Entiendo que al cambio con el dólar les implica una ganancia abismal, porque obviamente si te cobran un proceso de visado 400, 500 dólares, la ganancia en dólares en otros países con el cambio es grande y muchos me han reclamado por los costos de visado, pero bueno, yo estoy autorizada legalmente porque hice la carrera de inmigración, estoy autorizada por el gobierno canadiense para tramitar tus visas. En cambio, los que están fuera de Canadá no tienen autorización para hacerlo. Por más que tengan una agencia legalmente registrada fuera de Canadá, si estás en un país, el que sea del cual me estás escuchando, la agencia por la cual estás tramitando tu visado no tiene permiso de hacerlo. Las agencias de estudios pueden hacerte o ayudarte, asistirte en el proceso de enrolamiento con la escuela, pero no pueden de ninguna manera, y es ilegal, tramitar permisos de trabajo, estudio, visitor visa o lo que fuera. Si te asisten, lo están haciendo con suplantación de identidad y te están cobrando por un proceso que no pueden cobrarte. Es ilegal. Sí pueden responder a nivel internacional. No quiere decir que no pase absolutamente nada. En muchos casos subestiman la ley de inmigración canadiense. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video con más información. Recuerden dar un like y suscribirse y activar las notificaciones para ver los nuevos videos del canal. Un abrazo, nos vemos en el próximo video.